Hola muchachos, bienvenidos a la clase del día de hoy que les habla el profe Barrientos. Hoy vamos a hablar sobre las formas normales de un modelo relacional. Es importante tener presente nosotros que cuando se está construyendo un modelo entidad-relación, ¿sí? Se debe tener presente que se debe implementar principios de normalización. ¿Pero qué es la normalización? Voy a explicarlo y vamos a ir detallándolo con un ejemplo para que se toque más entendido. Normalmente cuando uno está haciendo modelamiento, uno como modelador o como analista de sistemas, siempre inicialmente desarrolla un primer modelo. Y ese primer modelo lo va uno refinando a medida que uno va avanzando en el proceso. O sea, uno no puede pretender hacer un modelo en relación de una vez y que quede perfecto. No, realmente la literatura nos dice que uno debe llevarlo de forma sistemática. Entonces tenemos la normalización, es un concepto de diseño de bases de datos que se aplica a las bases de datos relacionales para evitar las redundancias. El modelo relacional es el concepto más extendido en la gestión informatizada de los datos. En las bases de datos de este tipo, la información se guarda en registros en tablas, interconectadas por medio de claves. Un registro se compone de varios campos de valores que se subordinan en ciertos atributos a lo largo de la columna de la tabla. La normalización evita las redundancias en las bases de datos. En la teoría, las bases de datos relacionales, las formas normales NF, proporcionan los criterios para determinar el grado de vulnerabilidad de una tabla o inconsistencias y anomalías lógicas. Cuando más alta sea la forma normal aplicable a una tabla, menos vulnerable será la inconsistencia y las anomalías. Uno de los términos claves de la modelación del modelo relacional de datos es la normalización. En este modelo de calidad, el diseño de la base de datos viene determinada por una redundancia reducida al mínimo posible, puesto que los datos repetidos producen anomalías semánticas que dificultan tanto el procesamiento automático de los datos como el mantenimiento del mismo de la base de datos. La normalización es la estrategia con la que se eliminan las redundancias en las bases relacionales. Entonces, todo esto va orientado a reducir las redundancias, que la información se duplique en las bases de datos relacionales. Ejemplo, entonces, por ejemplo, tenemos este ejercicio donde tenemos una factura. Tenemos la factura de la factura, tenemos la fecha, tenemos el cliente, el número del cliente, la dirección, post-ítem, artículo, número del artículo, unidades y el precio. Hasta aquí nosotros no tenemos una tabla normalizada. Entonces dice lo siguiente. La siguiente tabla muestra los datos de facturas ficticias emitidas por una distribuidora de materiales de oficina. El empleado José García ha hecho un pedido para su empresa en 10 monitores, 12 ratones y una silla de oficina. La compra de María Pérez comprende 2 ordenadores portátiles y 2 juegos de auriculares. Entonces aquí tenemos la compra. Pero ¿qué pasa? En este caso serían los datos de una factura. Entonces en la base de datos de esta tienda online, los datos de las facturas se ordenan en función a los atributos del número de factura. Fecha, cliente, número de cliente, dirección, posición del ítem, artículo, número del artículo, número de unidades y el precio. Cada línea de la tabla corresponde a un registro denominado tupla. Entonces, si yo observo acá, cada esto es una tupla o un registro, ¿listo? Eso ya lo tenemos acá identificado. Entonces, ¿qué ocurre? Si esto fuera a almacenarse en una única tabla llamada facturas, aquí va a haber información redundante. ¿Por qué? Ustedes observan acá que se está repitiendo José García, José García, José García, María Pérez y María Pérez. Entonces, esto está mal. Esto no se podría hacer de esta forma. Porque la idea es que nosotros minimicemos la redundancia. Acuérdense que eso es lo que buscan los principios formales. Entonces, esta tabla constituye un ejemplo de tabla mal diseñada, puesto que ya de entrada saltan a la vista sus múltiples redundancias. A esto añade que las celdas de las columnas cliente y dirección contienen varios datos compuestos. Entonces también es un error tener datos compuestos, donde yo puedo tener una dirección, pero puede tener la dirección y el municipio y el barrio en el mismo campo. Eso también es un error. Por normalización se debe evitar que de esa manera podamos tener nosotros información ingresada en una tabla.
Para evitar los campos dobles o compuestos por varios valores, se han desarrollado en el marco de los modelos relacionales tres formas normales que se complementan entre sí. Cada forma normal persigue que la base de datos se encuentre en un estado determinado y para lograrlo se han de cumplir ciertas condiciones. Una base de datos satisface entonces la primera y la segunda de cero y forma normal si se cumplen las condiciones en cada una de ellas. Entonces vamos a empezar a mirar la primera forma normal. ¿Qué es la primera forma normal? Dice, una tabla es una base de datos relacional, está en la primera forma normal cuando se cumplen estas condiciones. Digamos que en un parcial yo les pregunto a ustedes, les entrego un modelo y digo normalicen el modelo y me digan qué formas normales le implementaron. Entonces tienen que tener claridad qué consiste la primera forma normal. Dice, todos los campos son atómicos. Todas las columnas contienen el mismo tipo de datos. Un registro se convierte atómico cuando cada información, cada asunto se le reserva una celda propia. En nuestra tabla los campos correspondientes a los atributos cliente, dirección y precio son atómicos y no contienen datos del mismo tipo. Entonces acá tenemos, ojo, factura, fecha, cliente, dirección, artículo y precio. José García, Villarriba, céntimos. Entonces, ¿qué significa esto? Que estos son campos compuestos. Entonces, yo debería tener cliente y apellidos en otro lado. Y de esa forma soluciono la normalización. Estaría normalizando mi modelo. Precio. Entonces, yo tengo acá que puedo tener diferentes tipos de precio o de moneda, tipos de moneda. Entonces, el precio debe estar en un lado y en otro lado debe estar el tipo de moneda. Y lo mismo pasa con la dirección. La dirección en un lado y el pueblo o el municipio o la ciudad debe estar en otro, ¿sí? Entonces, si yo logro hacer eso, estaría hablando de que tendría mi modelo normalizado. Para normalizar se hace lo siguiente. Subdividir todos los datos multivalor en columnas separadas, que es lo que acabo de explicar. Comprobar que los valores de cada columna son del mismo tipo. Para cumplir con el estado atómico de los datos, los atributos cliente y dirección se han de subdividir en los atributos más específicos, nombre y apellidos, así como calle, número, código postal y municipio. Nota, en general depende del contexto cuando se considera un valor que es atómico. Si no es necesario separar el nombre de los apellidos, el nombre completo puede considerarse un valor atómico. Con todo, la práctica la recomienda subdividir los valores compuestos en unidades más pequeñas. Entonces, tenga presente eso, porque nosotros en un momento dado podríamos decir, bueno, yo necesito tener el nombre y el apellido pegado, entonces para ese caso, entonces ya sería que el nombre y apellido sería atómico, pero a veces hay empresas, por ejemplo, como la registraduría, que ellos, por ejemplo, necesitan hacer una consulta para saber cuántas personas de apellido González habitan en Colombia. Entonces eso, si vamos a hacer una consulta en una base de datos, pues va a ser fácil hacerlo. Pero si estuviera todo en un atómico, todo estuviera metido en un único dato, se complica una consulta de ese tipo. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre que más se utiliza en Colombia? ¿Cuál es la persona que más se utiliza en Colombia? El nombre Edwin, el nombre Pedro, el nombre Juan. ¿O qué municipios se encuentran esos nombres? Entonces, estadística la puede mandar la registraduría, pero les va a quedar difícil si lo tienen todo en un solo campo, nombre y apellidos. En la columna precio hay dos datos, euros y céntimos. Hay que decirle por un tipo de dato, en euros. Para generar campos coherentes quedaría así. Entonces ya yo tendría que sacar el precio en otro lado. ¿Listo? Entonces de esta manera yo estaría diciendo que estoy cumpliendo con mi primera forma normal. Apellido, nombre, calle, municipio. El resultado de una tabla que, si bien está en la primera forma normal, los valores duplicados siguen impidiendo procesar los datos de forma eficiente. Para reducir la redundancia se recomienda llevarla a la segunda forma normal. Entonces aquí ya tengo la primera forma normal, pero siguen existiendo duplicaciones. ¿Sí ven? María, María, José, José. Entonces acá tendríamos que pasar a la segunda forma normal. La primera forma normal establece campos de valores atómicos y con ello facilita las consultas a la base de datos. Los datos que forman parte de los campos no atómicos no pueden consultarse por separado. Lo acabo de explicar con el ejemplo del nombre. Segunda forma normal.
Para estar en la segunda forma normal, a las condiciones de la primera se añade la siguiente. Los atributos que no forman parte de ninguna clave han de depender funcionalmente de toda la clave primaria. Al principio se definió una base de datos relacional como un sistema de tablas relacionadas por un medio de claves. Las claves sirven para identificar inequívocamente a los registros, que son las famosas llamadas claves principales o llaves principales. En nuestro ejemplo, el atributo número de factura, número de cliente y posición de ítem podrían componer una posible superclave, que es la clave principal. Normalmente se escoge una clave candidata por tabla para representarla. Su valor ideal es una numeración correlativa. Esta clave se erige en clave primaria y señala el orden de los registros. Como cualquier candidata a la clave primaria también puede componerse de un solo valor o, como en nuestro ejemplo, de varias claves. Nuestra tabla utiliza una clave primaria compuesta formada por el número de factura y la posición de ítem. Pero para llevar una tabla a la segunda forma normal, no solo es necesario conocer la clave primaria y todos los atributos que no son clave, sino también cómo relacionarlas entre sí. Para hacerlo, los siguientes pasos. De primer paso, compruebe que todos los atributos no claves dependen por completo de la clave primaria. Esta dependencia se da si todos los atributos de la clave primaria son necesarios para identificar los atributos no claves. Esto quiere decir también que las tablas con claves primarias simples se ajustan automáticamente a la segunda forma normal si cumple con las condiciones para la primera forma normal. Relega a los atributos no claves que no dependen de la clave primaria a tablas diferentes. Entonces me está diciendo, si yo tengo esto acá, de esta manera, entonces me está diciendo, vea, usted tiene que coger que el apellido y el nombre y el ID del cliente, todos estos dos son dependientes del número del cliente. Son dependientes. Entonces, de esta manera, si nosotros estamos implementando la segunda forma normal, tenemos que empezar a identificar qué tablas nuevas nos van a aparecer. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo acá, que tenemos que comenzar a hablar de claves en tablas diferentes. Pero yo me tengo que llevar son los atributos que dependen de otros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar la dirección, si yo voy a crear una tabla de direcciones, porque puede que un empleado puede tener múltiples direcciones, eso se puede pasar, sobre todo los carritos de compra. Yo puedo tener dentro de un sistema varias direcciones donde me han mandado el producto, porque no necesariamente a uno le están mandando el producto siempre a la misma dirección. Hagan de cuenta que ustedes hacen un pedido por internet y están en su trabajo. Entonces ustedes colocan la dirección, Edwin Barrientos, la dirección del trabajo, le mandaron una pizza. Pero el fin de semana llamé a la misma empresa que me mandaron una pizza, pero ahora que me la manden a mi casa. Entonces la dirección cambió. Entonces, ¿qué significa eso? Que un cliente puede tener muchas direcciones y una dirección es de un cliente. Entonces ahí ya se hace necesario sacar todos esos atributos que hacen parte de la dirección, sacarlos y mandarlos para otra tabla. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo en la segunda forma normal. Entonces acá, ejemplo. Entonces la tabla factura se nos va reduciendo. ¿Sí ven? Vamos sacando datos y voy sacando lo que me interesa a otro lado. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de una tabla productos donde empezamos a identificar, vamos sacando la información que nos interesa a nosotros dejar en un lado y que nos interesa dejar en el otro lado. Entonces dice, la tabla con el resto de datos llamados post-ítem, nota, la conexión entre la clave foránea o ajena, foreign key, permite consultar a dos tablas a la vez. Se habla entonces de hacer un join. Entonces un join es una unión entre diferentes tablas. ¿Sí? Eso tema de consultas, eso se evalúa o se fortalece en el segundo corte. Por ahora yo necesito que ustedes me hagan bien los modelos. Ahora estamos enfocados en hacer un buen modelo y ya ustedes saben cómo implementarlos en una base de datos. ¿Sí? Ya saben implementarlos. Entonces lo que yo voy a evaluar en este primer corte es que el modelo quede bien hecho y que ustedes me puedan plasmar ese modelo ya en una base de datos. ¿Listo? Como hicimos en la clase anterior. En el video anterior yo les expliqué cómo coger ese modelo y ya plasmarlo en MySQL a través de la herramienta WordPress o a través de la herramienta también de PHP MyAdmin. Listo, entonces acá estaríamos hablando de esta manera. Dice, tras la normalización, el número de facturas se encuentran tablas
conectándolas mientras que atributo actúa la clave primaria en la tabla factura. En la tabla posición de ítem se utiliza como clave foránea y forma parte del mismo tiempo la clave primaria compuesta de la tabla. Entonces acá tenemos número de la factura, post ítem, artículo, número de artículo, unidades y precio en euros. Tercera forma normal. Para que una tabla esté en tercera forma normal, se ha de cumplir las condiciones de las dos primeras además. Y además, los atributos no clave no pueden depender de forma transitiva de una clave candidata. Se da una dependencia transitiva si un atributo que no es clave depende de otro atributo que no es clave y de forma indirecta de su clave candidata. Nuestro esquema incumple las condiciones de la tercera forma normal en varios puntos. Vamos a analizar la factura. ¿Qué ocurre? Dice, en la tabla factura los atributos nombre y apellidos, así como calle, número CP y municipio, no solo dependen de la clave primaria, número de factura, sino también del número del cliente. Entonces, aquí me está diciendo que la factura 123, 134, entonces estos datos están dependiendo también de la factura y están dependiendo del número del cliente. Entonces, esto acá es un error, ¿sí? Un error. Entonces, por eso es que al final necesitamos sacar otra tabla que nos permitan identificar que el cliente debe estar en otro lado y que la dirección debe estar en otro. Entonces, número de post ítem, ahí tenemos, analicen esa tabla, artículo. Entonces aquí nos queda la factura, mire cómo pasamos de tener esta factura, pasamos ahora a tener los datos de la factura nada más, la fecha y el identificador del cliente. ¿Por qué necesitamos tener el cliente aquí? Porque un cliente puede tener muchas facturas, una factura de un cliente. Entonces aquí, esta sería la llave foránea y esta sería la llave principal. Entonces, dice, la clase, la tabla clientes, entonces aparece la tabla clientes, entonces ya se va teniendo de esta manera, ¿sí? Ojo, yo también puedo sacar, acuérdense lo que les decía, sacar una tabla direcciones y sacaría entonces esta información de acá para no estar repitiendo información. Por lo que les acabé de decir, yo puedo tener que un cliente puede tener muchas direcciones y una dirección es de un cliente. Entonces, de esta manera nos va quedando a nosotros el modelo ya normalizado. Entonces, nos dice nosotros acá, tenemos el cliente, apellido, nombre, calle, municipio, número de factura, posición, artículo, unidades, ¿sí? Y acá tenemos el artículo, artículo y precio. Entonces, de esta manera, yo estoy diciendo que tengo los productos acá y acá tenemos, aquí es como si nos estuviéramos hablando del detalle de la factura, ¿sí? Detalle de la factura, tabla productos, tabla clientes, ¿sí? De esa manera. Pero volvemos al mismo cuento del contexto, muchachos. Si ustedes van a necesitar tener un sistema que es necesario tener las direcciones de los clientes en otra tabla, porque un cliente puede tener muchas direcciones, si ustedes analizan eso, entonces, ¿qué ocurre? Ustedes van a poder tener que sacar esta tabla, la tienen que seguir normalizando y sacar una tabla de direcciones. ¿Estamos? Tengan presente eso. Tener en cuenta que no siempre es posible evitar completo los valores duplicados en las bases de datos relacionales. Volviendo a nuestra base de datos, se puede observar que la conexión de tablas o claves ajenas puede estar ligado a redundancia. Se habla del caso de redundancias claves. O sea, hay a veces que nosotros no podemos en un momento dado ser tan estrictos a nivel de la redundancia. Se puede dar la redundancia, pero hay que evitar al máximo que se dé. Bien, entonces tenemos la tercera, primera y segunda forma normal. Primera y segunda y tercera forma normal, ¿sí? Entonces partimos de un modelo que tenemos acá inicialmente que no estaba, para nada estaba normalizado. Teníamos una tabla de facturas y el proceso de normalización, pues empezamos a hacer todo el proceso. Entonces acuérdense, primera forma normal, evitar, hay que sacar los datos atómicos, o sea, los datos compuestos no deben ir en una tabla, siempre y cuando el contexto nos lo esté diciendo. ¿Listo? Para este caso, cliente José García, tenemos el nombre y el apellido en un solo campo. Si lo normalizamos, estamos sacando a cliente en un lado y apellidos en otro. Lo mismo pasa con la dirección. Luego la segunda forma normal ya es subdividir, donde empezamos a sacar las tablas que en un momento dado tendríamos que depender de votos de dos ítems.
Entonces, dos tablas, dos atributos no pueden depender de dos ítems al mismo tiempo. Aquí están dependiendo tanto del ID de la factura como del número del cliente. ¿Sí lo ven? Entonces, en este caso, la segunda forma normal es dividir y sacar los datos de la factura en un lado, los datos del cliente, los datos de la dirección, los datos del precio en diferentes lugares. ¿Sí? Y de esa manera estaríamos llegando a la segunda forma normal. Y ya la tercera, ¿sí? Es cuando nosotros identificamos, ¿sí? que van a haber atributos, ojo, que van a haber atributos que nosotros necesitamos que dependan sí y solo sí de una llave principal y de una llave foránea. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso, muchachos, de hacer normalización. Normalmente uno siempre trata de trabajar hasta la tercera forma normal, pero existe la cuarta, la quinta y la sexta forma normal. Entonces vamos a hacer esa averiguación, ustedes si me entendieron esta parte, que podríamos decir de la cuarta, quinta y sexta forma normal. Entonces, digamos hasta aquí. Y ¿cuál es la idea? La idea es que el día del parcial yo les voy a entregar a ustedes un caso de estudio. Ustedes van a crear el modelo entidad-relación y lo van a normalizar y me lo van a implementar en una base de datos. ¿Cuándo hacemos eso? El viernes, esta semana es la semana de parciales, el viernes muy juicioso en la clase, llevan computadores o llevan hoja y papel para que hagan este proceso. Entonces nos vemos el día del parcial, el día